Enrique Uyuné, soy de Colombia, departamento del Cauca, pueblo Misak, indígena del suroccidente. Los invitamos a escuchar Marquemos un Norte. Mi nombre es Bolivia Gordillo Bautista, perteneciente a Chiapas, una comunidad indígena llamada Tenejapa. Asistí a la segunda cumbre continental y los invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte. A presentar un espacio al cual queremos mucho, que ya se espera por las sorpresas, por las locuras y por la historia de parte y la visión de un originario. Vamos a la presentación de nuestro fogón originario. Bilú, Bilú, Idaí, hermosa, hermosa luna. Hue, hue, Idaí, fuego, fuego, luna. El fogón originario. Bueno, hace un tiempo atrás, un poquito, estando en Marquemos un Norte, pero un poco antes de pasar para esta radio, nosotros contamos una prueba, y justo estamos en la época otra vez, de la casualidad, de cómo los charrúas hacían que en su educación los líderes no fueran mentirosos. Una cosa que está muy carente ahora, ¿no? Donde en cada elección hay cuentos de todos colores. El mismo que falló una vez viene a hacernos el cuento ahora que va a corregir lo que está mal. Bueno, no vamos a entrar en esa polémica. La prueba de valor, ¿no? No, la prueba que en el libro de Abella está como la prueba del Tero Azul, la leyenda del Tero Azul, que ya lo hablamos, que cuando caemos en el grueso error de que los charrúas no mentían, eran seres humanos igual que nosotros y tenían sus mentirillas y cosas, lo que nosotros confundimos a veces con la palabra dada, que es otra cosa, que no tiene nada que ver con no mentir, que es yo voy a pelear contigo y ellos estaban contigo para pelear y entregaban la vida por tu causa si la creían justa, que no tiene nada que ver con no mentir, que es otra cosa. La mentira es humana y está en todos los pueblos y en todas las naciones. Lo que ellos no podían permitirse era el lujo de tener un cacique que les mintiera. El cacique tenía que no mentir, tenía que enfrentar con la verdad siempre a su pueblo. Y eso es algo que nos falta hoy, pero dejemos eso. Bueno, resulta que en este libro, Paraná Guazú, encontré una historia similar, o sea, es tan similar que arranqué la página y me la traje porque yo tenía que leerla hoy. Está titulada como Sabiduría Indígena y más o menos es lo mismo que la prueba del Tero Azul, que la leyenda del Tero Azul. Y voy a leerla. Lamentablemente le falta una palabra a esta que está recortada, mis compañeros en la radio lo ven, pero la voy a leer y me va a faltar una palabra ahí que capaz que la invento, pero no sé si es, pero no va a modificar en nada. Sabiduría de los Incas se llama. Yoque Yupanqui, tercer inca de la dinastía solar, fue guerrero. Sucedió a su padre, Sinchi Roca, que en un pacífico gobierno de 30 años consolidó las conquistas de Manco Cápac. Yoque Yupanqui quiere decir literalmente contarás, pero en lengua quechua posee significado más intenso y debe traducirse por
contarás las grandes hazañas que realizarás y las grandes virtudes que poseerás. Yoque Yupanqui en la guerra dilató el imperio hasta el desagüe del lago Titicaca, en el sitio llamado Pucará por el oriente. Hacia el oeste dominó a todos los pueblos hasta el pie de la cordillera de los Andes. En La Paz fundó escuelas a las que asistía personalmente y recompensó a amautas y arabex. He aquí algunos hechos de este inca tan hazañoso y tan sabio que la mayoría de sus conquistas las realizó sin emplear el ejército más que la sugestión de su poder. Los últimos años de su poderío los utilizó Yoque Yupanqui visitando el imperio, según era práctica entre los incas, con el objeto de asimilarse a la voluntad de los habitantes de los territorios conquistados. Estas visitas le daban ocasión para administrar justicia y asombrar a sus súbditos con su prudencia. Fue en una de esas visitas cuando Yoque Yupanqui tuvo que intervenir en la disputa de dos curacas. Curacas era un símil a cacique para nosotros, ¿verdad? O suaj, creo que es, ¿no? También. Cada cual sus derechos. Bueno, acá me falta una palabra, así que arranco donde está escrito. Cada cual sus derechos para ser el jefe de la región, y cada cual tenía un numeroso grupo de partidarios. A punto de encenderse la guerra entre ellos, llegó un chasqui anunciando que el Inca se aproximaba. Resolvieron deponer ante él su contienda. Yoque Yupanqui escuchó a uno y después al otro. Las razones que ambos daban eran tan poderosas que el Inca llegó a la conclusión de que ambos tenían derecho al gobierno y así lo proclamó. Veo que los dos tenéis razón. Fácil sería resolver el asunto dividiendo en dos a la provincia, o no, dando el gobierno a leí mal. Veo que los dos tenéis razón. Fácil sería resolver el asunto dividiendo en dos a la provincia, o no, dando el gobierno a ninguno de nosotros, pero me decidiré por esto, daré el mando al más sabio. Veis, aquí en mi mano tengo un ídolo, y Yoque Yupanqui mostraba su mano vacía. Este ídolo tiene tal poder que solo puede ser visto por los hombres que han llegado a la sabiduría. Para los ignorantes permanece invisible. ¿Quién de vosotros lo ve? Yo, dijo uno de los curacas, y comenzó a describirle. Daba detalles de su cara, de sus brazos y piernas, de su color. Cuando hubo terminado de hablar, Yoque Yupanqui, dirigiéndose al otro, lo interrogó. ¿Y tú? ¿Lo ves? No, señor, respondió este. No veo absolutamente nada. Tuyo es el gobierno, concluyó el Inca. Tuyo es porque es el más sincero, y el más sincero es siempre el más sabio. Otra filosofía indígena basada en que el líder es el que no miente. ¿Ah? Eso es filosofía y espiritualidad indígena americana. Y todos los pueblos, así como hacían la prueba del valor para medir, con la diferencia de que las pruebas variaban según la montaña, según la selva, según la pradera, las pruebas de que el curaca, el cacique, el suaj, el jefe, no tenía que ser mentiroso. ¿Está? Este es mi fogón originario de hoy, y es cortito, la visita de Martín Dovalle, y me despido con la frase: Charrúas, Huelcaimán, Guaif, Vaginá, Etriec. Charrúas. Mañana hay que caminar por la verdad. Bueno, la verdad que tenía cosas buenas, a pesar lo que pasa es que los incas gozaron de cierto prestigio porque tuvieron un estado, entonces para los cierta visión eran como indígenas más apropiados que los nuestros de acá que ni siquiera tenían un estado. Perdón, Martín, un segundito. Es para aportar. Había dos grandes cosmovisiones indígenas, que era
la más parecida a Europa para ellos, no para nosotros. Sí. Nosotros sabemos que no tienen nada que ver una con otra. Algún día explicaremos por qué. Pero los imperios, que los europeos los veían como algo parecido a ellos, entonces era una cuestión de imperio contra imperio. Estaban los imperios que manejaban oro, que para ellos no tenían el valor que tenían para los europeos, y la otra cosmovisión eran las culturas que se tenían a sí mismas. Yo era charrúa y tenía mi pueblo solamente. Esa cosmovisión para los europeos no valía nada. Por eso respetaban un poco más al Inca, porque se acercaba más a la imagen que ellos tienen del mundo. Perdón, era para aportar. No, pero la verdad que es muy bueno pues esto la crónica de la historia de Yoke Yupanqui, que también eso es una cosa que, un poco siguiendo la línea esta que hablamos, que también es una cosa que a mí me parece que también daría espacio para un bloque, para hablar, otro programa, que también hay cierta visión como que habla también solo como que los estados en América Latina llegaron con el europeo. Sí. Y en el caso de la región andina, tenemos 5.000 años de historia de estados. 5.000 años de historia de estados. Sí. O sea, tan antiguo como... No, en algunos casos más antiguos que Grecia. Sí. Y en México tenemos 3.000 años de historia de estados. O sea, tan antiguo como Grecia. Lo que pasa es que muchas veces es más fácil hablar de la historia de los estados europeos que hablar de estados milenarios que habían en nuestro continente, que tenían sus diferencias de clase porque eran sociedades jerárquicas, pero que eran estados de evolución propiamente endógena de América, que no se les ha dado el respectivo homenaje. Yo realmente aprendí llegando a los 20 años que en el caso de Mesoamérica y en el caso de los Andes tenemos estados milenarios, estados que luchaban entre sí y se sabe incluso, y con escritura incluso, y que se sabe quién era el gobernante y lo que hacía el gobernante y los decretos que largó y con quién se peleó, y me pareció increíble que eso no se conozca y sin embargo sabemos la historia de los reyes europeos. Pero bueno, son procesos que tenemos que ir dando de a poquito, y por eso es muy bueno reflexionar la historia de Yoke Yupanqui. Sí, creo que yo insisto siempre con esto, pero me parece fundamental contar la historia, dialogar en círculo, decir la historia de la visión de un originario. Creo que agrega y suma a la historia que se escribió por los que ganaron, de alguna manera, por los que se impusieron, por los que invadieron, y después con lacayos que siempre estuvieron a las órdenes de ese imperialismo, del colonialismo. Y bueno, lamentablemente siguen pasando los siglos y eso sigue existiendo. Está impuesto que de este lado del mundo se siga viendo la historia con la visión del invasor, del imperialista. Más allá que se van dando pasos, como que en el continente, en la Vía Yala, se elimina ese 12 de octubre como Día de la Raza. En Uruguay se está en eso. Creo que es fundamental, son pasos que van a
hacia la verdad, hacia ese perfil y a esas características de un cacique o simplemente de un originario sin cargo. Me gusta más. Y yo recuerdo que la historia que me llegó, que nuestro pueblo, nación charrúa, no había caciques, se manejaban en una forma horizontal, y para resistir y pelear contra el invasor, ahí surge la figura del cacique por un tema organizativo. Pero al principio no estaba la figura del cacique, se manejaba en un círculo de decisiones donde todos opinaban, y esa horizontalidad daba la grandeza de llegar a una decisión por el bien común, nada más ni nada menos, sin personalismo, sin chacristas, sin intereses creados, sino buscar el bien de la comunidad. Y eso es lo más grande que hay en cualquier sistema que se maneje el ser humano. Por eso creo que es fundamental resurgir esa parte de la historia, ¿no? Y compartirla, y bueno, ir girando como lo vamos haciendo con los aportes de Daniel y de Martín, comunicadores charrúas, ¿no? Y agradecerles siempre el aporte de cada uno de ustedes, ¿no? como herramienta que es este programa Marquemos un Norte. Vamos a pasar al último espacio del programa, lamentablemente, porque ya va a seguir un par de horas más.